Buenas, ¿cómo les va? En esta ocasión probablemente me encuentre ante el desafío mayor de todos los videos que he hecho hasta el momento, porque tengo que explicar una de las teorías más complejas dentro de todo ese entramado complejísimo de teorías lacanianas, y una de las teorías centrales. Estoy hablando del complejo de Edipo lacaniano, o también llamado la metáfora paterna. Y ocupa un lugar central dentro de sus teorías porque para Lacan acá va a estar la diferencia entre las estructuras psíquicas. Principalmente yo me voy a abocar entre las estructuras que nos competen, las que más nos interesa poder diferenciar. Me refiero a la estructura psíquica neurótica por un lado y a la estructura psíquica por el otro. Que ya spoileo, la diferencia entre ambas es que en la neurosis hay lo que se llama inscripción del significante nombre del padre, el significante impar primordial. Ahora veremos por qué se llama así, aunque en el video anterior ya, donde explico lo que es el estructuralismo y el lenguaje para Lacan, lo he adelantado. Hay entonces en la neurosis inscripción del significante nombre del padre, repito, o, dicho de otra forma, un complejo de Edipo presente, que ha podido desarrollarse gracias a que se escribió el significante nombre del padre. Ahora veremos por qué esto es así, y que por ende ha finalizado. Entonces, lo que caracteriza y lo que diferencia la neurosis de la psicosis es que en la neurosis se ha inscrito el significante nombre del padre y por ende el Edipo ha finalizado. Mientras que en la estructura psíquica, psicótica, pasa lo contrario. No se ha podido inscribir el significante primordial llamado nombre del padre y por ende el Edipo no ha finalizado. Queda en un veremos, queda pausado, queda en uno de sus tiempos y no continúa, no concluye. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Neurosis, inscripción del significante nombre del padre, o Edipo presente, finalizado, concluido. Psicosis, no inscripción del nombre del padre, dicho de otra forma, forclusión es la expresión técnica, forclusión del nombre del padre, o Edipo ausente. Esta teoría, este complejo de Edipo reformulado por Lacan, me animo a decir que literalmente salva al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque los post-freudianos y pre-lacanianos, esto es algo que también abordé en el video anterior, hacían una interpretación literal del complejo de Edipo. ¿Y esto es injustificado? No. Para mí es con justas causas. ¿Por qué? Porque si vos te pones a leer el complejo de Edipo freudiano, Freud habla en términos literales. Sí, absolutamente. Aunque algunos me digan que no, pero esos que dicen que no, lo dicen porque ya han leído a Lacan. Y Lacan sí dice que en verdad en Freud ya se observa cierto simbolismo. Entonces, para Lacan las interpretaciones literales fueron un error. Pero él solo vio eso. Y hoy en día, los que ya leyeron a Lacan se suman a esa volteada y dicen, no, es verdad, Freud no hablaba en términos literales, sino metafóricos. Pero bueno, por una cuestión de que se quieren hacer los intelectuales, digamos. ¡Dale, hacete el canchero, la concha! Pero, ¿por qué yo digo esto? ¿Y qué da cuenta de esto que digo? Bueno, las interpretaciones de los post-freudianos y de los pre-lacanianos, que era una interpretación literal. El único que observó eso fue Lacan. Hoy muchos se suman a la volteada, ¿sí? Se suman a lo que plantea Lacan, pero realmente Freud habla principalmente en términos literales, o como dice Lacan, en términos sociológicos o ambientales. ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando Freud habla del complejo de Edipo, cuando él habla de falo, al menos en la gran cantidad de oraciones, de párrafos donde uno observa que habla de eso, está hablando en términos literales, está hablando del pene, ¿no? Y cuando habla del complejo de castración, Freud está hablando realmente de que tiene que haber una amenaza de castración que remite al falo, al pene. Repito, algunos dirán que no y van a decir que lo que estoy diciendo es una barbaridad. Bueno, yo no coincido con ellos. Ellos lo dicen porque leen a Lacan y nada, se casaron con Lacan y no hacen un análisis histórico de lo que ha acontecido. Hitler
la conchituma. Entonces, esto era un grave error. La interpretación, o mejor dicho, no era un grave error, era algo que coincidía con lo que planteaba Freud. Pero era algo que al psicoanálisis no le servía. ¿Por qué? Porque metió al psicoanálisis en un callejón sin salida, en algo que no tenía ningún tipo de utilidad práctica en la clínica. Y la clínica es básicamente el terreno donde más se desarrollan los psicoanalistas, donde más actúan, donde más intervienen como profesionales. ¿Y por qué era un grave problema y un callejón sin salida? Bueno, porque Freud decía que el complejo de Edipo era el núcleo de la génesis de la neurosis. Entonces los profesionales psicoanalíticos, todas las causas de los síntomas de los pacientes remitían a la conducta literal que habían tenido los progenitores, los padres, los agentes de crianza. Ya que para Freud en el complejo de Edipo lo que hagan los padres es fundamental para configurar o no los síntomas posteriores. Entonces, si un paciente venía y tenía un síntoma, los profesionales abordaban, ¿sí?, lo que el paciente decía sobre su historia familiar, sobre su infancia, sobre los roles paternos, maternos, etc. Entonces, si el paciente decía que el padre había sido muy sumiso, el profesional iba a encontrar ahí la raíz del síntoma del paciente. Entonces iba a decir, bueno, como el padre fue muy sumiso, no castró efectivamente a ese niño, entonces el síntoma deviene de ahí. En cambio, si el paciente decía que el padre había sido violento, entonces los profesionales iban a decir, bueno, entonces ahí está la raíz del síntoma. El padre fue muy violento, castró con demasiada vehemencia, de allí el síntoma. Y si el padre, o si el niño, o mejor dicho, si el paciente decía que de niño, no sé, el padre se ausentaba porque se iba de vacaciones, entonces el profesional iba a decir, ahí está la raíz del síntoma, el padre no tuvo un padre. Mamá. Y así con todas las opciones que a ustedes y las variables y las variaciones que a ustedes se le vengan a la cabeza. Entonces, eso no tenía ningún tipo de utilidad en la práctica. Hasta que llega Lacan, quien bardeaba constantemente a los post-freudianos, los criticaba intensamente, y va a decir, bueno, no, ustedes están equivocados. Están haciendo una interpretación literal, para mí justificada, y Lacan va a decir, no, Freud no está hablando en términos literales, son ustedes los que lo están entendiendo mal. Freud habla en términos simbólicos, aunque ustedes no lo entiendan, y yo voy a reformular eso y voy a hacer explícito lo que en Freud aparece implícitamente, ¿no? De alguna forma ese fue el razonamiento de Lacan. Entonces, literalmente lo salva por esto, porque con esta reformulación el psicoanálisis encuentra otras teorías sobre las cuales apoyarse para darle sentido a los síntomas y principalmente a la estructura psíquica, que ese es el principal aporte que va a hacer Lacan. Entonces voy a leer un extracto, ¿sí?, una cita textual que él menciona en uno de sus seminarios. Escuchen y aprendan, Giles. Él dice, por más que las personas falten, eso no es la cosa esencial. Lo que sí es esencial es que se haya adquirido la dimensión del nombre del Padre. Está haciendo referencia al significante. Y continúa. Un muy buen Edipo puede constituirse incluso cuando el Padre no esté ahí. La cuestión de su presencia o de su ausencia, en lo concreto, en lo real, en lo literal, del ambiente, es un sinsentido. Porque el Padre, atente a esto, puede estar allí cuando en verdad no está. Hace falta introducir, dice Lacan, otra dimensión que la dimensión realista, sociológica o ambientalista, la que está definida por el lugar y por el modo que ocupa en la familia. Entonces, no importa la interpretación literal, su presencia, su violencia, su misión, etc. Lo que importa es la presencia del Padre en términos del significante, en términos metafóricos. El Padre puede estar, dice Lacan, aunque no esté literalmente o físicamente presente. Ahora vamos a ver por qué plantea todo esto. Quédense tranquilos que lo van a entender. Entonces, voy a pasar a continuación a explicar los 3 tiempos del complejo de Edipo. Él lo va a dividir en 3 tiempos
Pero antes voy a hacer una introducción. Y me animo a decir que la introducción puede llegar a ser más larga que los 3 tiempos, que la explicación de los 3 tiempos del Edipo que voy a dar. Pero es muy importante la introducción. Me animo a decir que hasta más importante de los 3 tiempos del Edipo, que es algo bastante fácil de entender. Pero a veces no se entiende porque no se hacen todas las aclaraciones introductorias que yo voy a hacer a continuación. Así que no se salteen lo introductorio, no piensen que es algo menos importante, sino todo lo contrario. Esto que voy a decir a continuación, introductorio, de modo introductorio, les va a servir para comprender lo que se viene. Así que arranco con eso. Con relación a los roles parentales. Ya en Freud, cuando él habla del complejo de Edipo, hace toda una introducción donde él tiene que definir qué es lo masculino y qué es lo pasivo. Ya se ve ahí cómo él, de alguna forma, adopta una postura para la época, pero revolucionaria, porque él va a decir que socioculturalmente se asocia lo activo a lo masculino y lo pasivo a lo femenino. Él dice que esto tiene un correlato biológico, porque muchas veces, ya de por sí el espermatozoide es quien se mueve activamente en el organismo para ir en busca del óvulo, en la fecundación. Y va a decir también que muchas veces los machos son quienes, cuando están en celo, tienen que ir en busca de la mujer y se muestran de forma activa, agresiva para poder penetrar a las hembras. Pero también va a decir que en muchos otros animales esto no es así y ocurre de forma contraria. Entonces él cuestiona desde lo biológico esa noción de activo como sinónimo de masculino, femenino sinónimo de pasivo, y también lo cuestiona desde lo cultural. Y en verdad lo que importa acá, que esto quede bien claro, son los roles. ¿Sí? Ya en Lacan va a quedar mucho más claro, aunque en Lacan, por estar atravesado por una cultura, también al igual que le pasa a Freud, se suele hablar de rol paterno y rol materno. Y vamos a ver a continuación, ahora cuando empiece con los 3 tiempos del Edipo, que se va a hablar de significante nombre del padre, ¿no? Está ahí presente la palabra padre, y significante deseo de la madre, ¿no? Están presentes, digamos, sigue estando presente esa concepción sociocultural en términos de padre o madre. Sin embargo, no son más que roles, son funciones. Esto tiene que quedar clarísimo. Se habla de un rol paterno y de un rol materno, o de un significante paterno o un significante materno, nombre del padre por un lado, deseo de la madre por el otro, respectivamente, pero en verdad no son más que roles o funciones que pueden ser llevadas a cabo por cualquier persona, ya sea el progenitor, ya sea un padre adoptivo, cualquier agente de crianza, ya sea hermano, abuela, tío, etc. Y que puede ser llevado a cabo incluso por personas del mismo sexo, ¿sí? Por una familia homoparental. Puede ser una madre quien cumpla con el rol paterno o con la función paterna, es decir, con la función activa. Y puede ser un hombre quien cumpla con el rol materno, con el rol denominado pasivamente. A ver, ¿de dónde deviene esto ligado a la actividad y a la pasividad, entendiendo lo activo a lo masculino y lo pasivo a lo femenino? Bueno, por estar atravesados por una historia y una cultura que asoció a los géneros esos roles. Así como bien lo expresa y lo manifiesta Freud en ese momento. Quien dice, yo no estoy de acuerdo con eso, pero igualmente lo tomo de esa forma para poder empezar a teorizar sobre el complejo de Edipo. Entonces, ahora sí, voy a hablar un poquito más técnicamente. ¿De qué se tratan estos roles que nosotros llamamos activo como sinónimo de masculino, de paterno, y femenino como sinónimo de pasivo, de materno? Bueno, se trata más bien de dos funciones, que las podemos llamar función de la interdicción y función del cuidado. La función de la interdicción, es decir, la función de la prohibición, de establecer ciertas limitaciones, ya que cuando uno llega, cuando uno nace, no tiene inscrita ninguna ley sociocultural, ¿no? Cuando Freud habla del perverso polimorfo, lo que está diciendo es que hay una persona que nace y que gracias a la pulsión, lo único que quiere es sentir placer.
y siente placer cualquiera sea la forma. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna ley, no tiene ninguna prohibición, no tiene nadie aún que le haya dicho cuáles son las reglas y las normativas por las cuales tiene que sentir o dejar el placer a un lado. No hay allí un principio de realidad, y el principio de realidad es cultural. Entonces, hay una serie de normas socioculturales que se tienen que enseñar. Esa es la función de la interdicción. Función que socioculturalmente, históricamente se asoció al padre. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en una sociedad patriarcal, machista, donde ese rol ligado a la actividad, a la hombría, a la fortaleza, a la actividad, a la prohibición, está asociada al padre, ¿no? Es el padre el que reta, por decirlo de algún modo. Es el padre el que tiene que ser violento para con el hijo. ¡Pero para un poco, vos se pará! Y decirle esto sí se hace, esto no se hace. Mientras que el rol pasivo, el rol femenino, el rol del cuidado, ¿sí? Porque los roles son eso, interdicción por un lado y cuidado por el otro, este rol del cuidado es asociado a la mujer. Bueno, ¿por qué? Por lo mismo. Porque una sociedad machista, patriarcal, etcétera, ha determinado histórica y socioculturalmente que el rol de la mujer es ese rol. Es ese rol pasivo ligado a ser una ama de casa que se encargue de la crianza de los niños, de esa ternura que supuestamente está en las mujeres, de esa pasividad, de ese supuesto instinto maternal, etcétera. ¿Y por qué el rol del cuidado? Bueno, porque cuando uno nace, así como no hay ninguna ley, y hay alguien que tiene que enseñar una ley, una prohibición, decirle, con esto puedes sentir placer, con esto no, esto está valorado bien socioculturalmente, esto no, también tiene que cuidarse esa persona. ¿Por qué? Bueno, pues como decía Freud, somos cachorros humanos. Nosotros nacemos en una inmadurez prolongada, tenemos 9 meses de gestación contra otras especies de mamíferos que nos superan considerablemente en el periodo de gestación, y esos mamíferos cuando nacen pueden satisfacer sus necesidades por sí mismos. Nacen caminando, ya pueden ir a buscar la comida, etc. Tal vez se les muere la madre o el padre y no van a tener ningún tipo de problemas. En cambio, nosotros no. Somos cachorros humanos. Nosotros, si nadie nos asiste, si nadie nos cuida, nos da cariño, nos alimenta, nos vamos a morir. Entonces, de ahí la importancia de esos dos roles, que poco tiene que ver con el género, con el sexo, con la identidad autopercibida, con la elección sexual, etc. Acá se trata de roles, de funciones, prohibición y cuidado. Cualquiera las puede llevar a cabo. Alto mensaje tiraste, perrito malvado. Bueno, esto se me hace un poquito difícil de explicar porque es algo bastante complejo. Ya tendrá su video, probablemente quizás en algún momento vos estés viendo esto y ya estará el video de los 3 registros donde yo explique lo imaginario, lo simbólico y lo real. Por ende vas a poder ir y venir de un video a otro y va a ser más esclarecedor, pero bueno, me veo obligado a explicar medianamente al menos 2 de esos 2 registros que más útil nos van a ser ahora, que es el registro de lo simbólico y de lo imaginario, como para que podamos entender todo esto de la metáfora paterna. Ya había hablado y había anticipado algo igualmente en el video anterior de estructuralismo y lenguaje, donde yo dije que lo simbólico tiene que ver con el significante y lo imaginario tiene que ver con el significado. ¿Por qué decía esto? Vamos a repasar. El significante tiene que ver con aquello, si el significante de una palabra, de un signo, para ser más técnico, tiene que ver con aquello que remite a la configuración espacial, es decir, aquello que yo puedo percibir y que en efecto podré darle un determinado significado. Por ejemplo, la palabra banco, ¿sí? En la palabra banco o en el signo banco, ¿qué es el significante? Bueno, eso que yo puedo percibir, esa configuración espacial, perceptible, visual en este caso, que es esa letra B al lado de la A, al lado de la N, al lado de la C y al lado de la O. Todo eso actúa como un significante. Entonces, el significante, aquello que yo puedo percibir, me va a servir, sí, no, a ver, es un símbolo que me va a servir como sostén para que yo pueda atribuirle y asociarle un significado. Entonces, el significante actúa como un símbolo, como algo que te va
a sostener, que te va a orientar y que te va a guiar para que vos le des un determinado significado. Por el otro lado, el significado tiene que ver con lo imaginario. En este caso, el significado de banco puede ser, no sé, tenemos en esta ocasión diversas acepciones. Puede ser diversas definiciones. Puede ser el banco de un banco para sentarse, en nuestro idioma español, o un banco, sí, la institución bancaria donde uno puede ir a retirar plata. Entonces, para que yo le dé esos dos significados que acabo de dar, banco como institución, banco para sentarme, tiene que existir esas letras en conjunto, eso que yo perciba. Si tienen que estar en los signos, están presentes, en las palabras están presentes las dos cosas. Pero el significado necesariamente deviene y necesita del significante, que actúa como sostén, como punto de apoyo para poder significar. Entonces, significante símbolo. Entendámoslo como aquello que me sostiene, que permite que yo pueda atribuir un significado. Y el significado es algo imaginario porque es algo relativo. A ver, los significados no son universales. Por eso acá lo que yo decía en el video anterior es que hay algo de Lacan ligado al construccionismo social, que él toma de los construccionistas sociales, porque realmente él toma conceptos de ellos, y ahora en breve retomaré otro. Entonces, los significados remiten a lo imaginario, entendiendo lo imaginario como una realidad construida, como una realidad relativa, que no es absoluta, que no es unívoca, es un significado entre tantos. En este caso yo puse el significante vaso. Creo que se equivocó, creo. Tiene, el significante, estaba pensando en el ejemplo que quiero dar ahora. El significante banco tiene dos acepciones, ¿sí? Puede tener más. Incluso para Lacan los significados pueden ser construidos constantemente. Siempre la unidad mínima del lenguaje son dos personas. Entonces, lo imaginario remite a lo que yo llamé en el video anterior la cornudificación, esa dialéctica de sentidos, esos significados construidos. Que en aquel momento yo hablé también del lenguaje estúpido del amor, que él pone como ejemplo para explicar toda esta situación, ¿no? Qué sé yo, en el lenguaje estúpido del amor, como le llama Lacan, uno le dice a su pareja, por ejemplo, el ejemplo vergonzoso que había puesto yo, era pajarito, ¿no? Que era la forma cariñosa con la que mi ex me llamaba a mí. Pajarito tiene un significado dado socialmente, hay una convención global donde pajarito significa, no sé, un ave, por ejemplo. Sin embargo, el significado singular que yo construí con mi exnovia, ¿sí? Siempre tiene que haber al menos dos personas, era un significado propio. Ella me decía pajarito porque, como yo conté en ese momento, hacía esto con la boca. A ella le resultaba tierno eso y me empezó a decir pajarito. Oye, tan pelotudo, viejo. Bueno, era un código que manejábamos y un significado que manejábamos solo nosotros dos. Cualquier persona que escuchase que mi ex me decía pajarito iba a pensar que éramos dos boludos y no iba a entender por qué. ¡Claro, boludo! Bueno, los significados son relativos, son construidos. No es que hay una relación unívoca y absoluta entre significante y significado. Cada uno en la relación con los demás establece los significados. ¿De qué forma? De forma relativa, imaginaria, de forma construida. Puede ser una construcción entre dos personas, como acabo de decir, entre mi ex y yo, con el significado pajarito, ese significado peculiar propio nuestro, o puede ser un significado más general, más convencional, como por ejemplo el que puede otorgar la RAE, la Real Academia Española, que pajarito puede ser, como decía antes, un ave, ¿no? Entonces, bueno, iba a poner el ejemplo del vaso, no hace falta. Creo que con lo que acabo de decir, no los quiero aturdir y dejaré ese ejemplo cuando haga el video de los 3 registros. Creo que con esto que acabo de decir se entendió medianamente. Entonces, significante entiéndanlo como lo simbólico, como lo que te sostiene. Y el significado como aquello que necesita obligadamente de la presencia del significante, de lo que se percibe, y que entonces va a permitir que uno construya significados imaginarios, relativos, construidos, con los demás, ya sea con 2 personas, ¿sí? Siempre la unidad mínima son 2 personas, o con muchísimas otras personas.
Y lo que va a decir Lacan, y esto es lo que tiene que quedar, Que esto quede bien claro. es que él va a decir que hay un significante que es primordial, que es el significante impar, que es el significante nombre del Padre, del cual ahora voy a hablar en breve. Si se inscribe, dice Lacan, ese significante en la infancia, eso va a permitir y va a ser el sostén que va a posibilitar que uno en el futuro pueda construir significaciones compartidas con los demás. Dicho de otra forma, la inscripción del significante nombre del Padre va a actuar como una carretera principal, dirá él, que va a permitir que vos puedas compartir significaciones con otros. Y por ende, que siempre o que mayoritariamente conserves la realidad. Porque ¿qué es la realidad? La realidad es lo imaginario. La realidad son estos significados que yo comparto con los demás. La realidad no es algo absoluto. La realidad no es que un significante tiene un significado dado universalmente. Esa es una realidad construida, compartida con los otros. Entonces, ¿sí? Repasamos por última vez. Significante, primordial, en este caso el que vamos a ver ahora, nombre del Padre, actúa como carretera principal. Si se inscribe en el complejo de Edipo, el complejo de Edipo va a finalizar. Y si el complejo de Edipo finaliza gracias a que se inscribió el nombre del Padre, el significante impar primordial llamado nombre del Padre, esa persona a futuro, ahora lo vamos a ver bien, pero ya lo estoy adelantando, esa persona a futuro va a poder conservar la realidad imaginaria. ¿Qué es la realidad imaginaria? La posibilidad de atribuir significados compartidos con los demás. ¿Quién no va a poder atribuir significados compartidos con los demás? Los psicóticos. ¿Por qué? Porque no han podido inscribir ese significante, nombre del Padre, y tienen un Edipo ausente. ¿Cómo se va a notar que no han podido inscribir el significante nombre del Padre? Porque en algún momento del desarrollo de su vida van a perder la realidad. Y van a dejar de existir las significaciones compartidas. Perder la realidad que es, bueno, tener significaciones absolutamente singulares, sin compartirla con un otro. Entonces, para el psicótico, tal vez un ruido en la pared puede significar un mensaje del más allá, ¿no? Y solo para él tiene ese significado. No lo puede compartir con un otro. Los demás no pueden entender que para el psicótico eso tenga tal significado, ¿sí? Entonces, eso es perder la realidad. Perder la realidad es no poder construir una relación imaginaria de significados compartidos con los demás. Quien sí inscribe el significante nombre del Padre y pueda concluir su complejo de Edipo es el neurótico. Y esa persona sí va a poder vivir sin perder la realidad. Va a vivir en esa realidad ilusoria, imaginaria, construida, no absoluta, relativa de significados compartidos con los otros. Eso es la realidad, lo compartido, lo construido. En la medida en que, ¿sí? O sea, la realidad imaginaria se sostiene mediante esa relación donde se comparten los significados. Si yo digo banco y para vos banco significa lo mismo que para mí, entonces yo estoy compartiendo, construyendo y sosteniendo esa realidad mediante la interacción. Para el psicótico tal vez la palabra banco, no sé, es un mensaje, tiro medio fruta, ¿no? Un mensaje del más allá y significa que Dios lo quiere matar, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. El psicótico significa singularmente. El neurótico no, lo puede compartir. En la medida en que se comparte, la realidad se sostiene. La realidad siempre es compartida, no es absoluta, es algo creado. Si compartís los significados, estás en la realidad. Si no compartís significados, si vos le das a algo un significado único, como por ejemplo que un ruido en la pared significa que te quieren asesinar, entonces ahí has perdido la realidad. Hay algo que ya en Freud se ve bastante claramente, que tiene que ver con la construcción del yo. ¿Sí? Cuando Freud habla del narcisismo, en su texto donde trata esa teoría, él va a decir que
el yo no está desde el comienzo, sino que tiene que haber un nuevo acto psíquico para que éste se desarrolle, bla, bla, bla. Bueno, ese nuevo acto psíquico es lo que después Lacan va a formular como el estadio del espejo. ¿Qué es el estadio del espejo y por qué lo traigo? No sé si haré un video después, calculo que no. Pero lo traigo, bueno, porque da cuenta de esto que acabo de decir recién, ¿no? De esto de significante simbólico, significado imaginario. Lo que va a decir Lacan es que entre los 6 y los 18 meses siempre se da un acontecimiento en los niños que es como aquello que inicia y que posibilite que el niño se dé cuenta que es un sujeto diferente a su agente de crianza, a su progenitor, y que por ende es un yo diferente del otro. Es como el inicio, ¿sí? El estadio del espejo es el inicio en el cual el yo comienza a desarrollarse. Ya que lo que se plantea es que el niño ni bien nace, no tiene un yo y como no llega a entender que es una persona diferente del otro, ¿no? Hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que el niño siente como que está fusionado a la figura de la madre, que es un ser incompleto, etc. Bueno, en fin, lo que tiene que quedar claro es que el yo no está desde el comienzo, como dice Freud, que tiene que haber un nuevo acto psíquico, un acontecimiento que dará inicio a ese desarrollo del yo, que es lo que Lacan va a llamar el estadio del espejo. ¿Qué es el estadio del espejo? Bueno, una situación peculiar donde, repito, se comienza a desarrollar el yo y lo que sucede estrictamente para Lacan es que el niño, en brazos de un adulto mayor, de su agente de crianza, se ve frente al espejo por primera vez. Entonces, la conducta del niño, esto se da, no sé si ya lo dije, entre los 6 y los 18 meses, la conducta del niño es una conducta, en primera instancia, de sorpresa, donde se observa al espejo, ¿no? Y queda como atónito, y mira siempre, esto se da, mira a la persona que lo tiene en brazos, que lo sostiene. Lo mira como buscando la aprobación del otro, ¿no? Quien tiene que decirle efectivamente con algún gesto que es él, y el niño nuevamente se vuelve a mirar y se siente muy feliz, ¿no? Es como ese primer acercamiento al yo, la primera vez donde el niño dice sí, efectivamente no soy mi padre, mi madre, no estoy fusionado a un otro, no soy algo incompleto, soy una persona diferente a un otro. Entonces, a partir de allí es donde comenzará a desarrollarse el yo, donde comenzará a desarrollarse el self, la identidad, por decirlo en otras palabras, algo que va a tener un continuo desarrollo y que siempre estará en desarrollo. Es decir, la identidad del yo es algo que se construye constantemente mediante la interacción con los pares. Y lo que quería traer, lo importante, digamos, es que Lacan le atribuye un rol fundamental a la figura de ese otro que lo sostiene, ¿no? A ese otro que lo tiene en brazos, a ese otro en el cual el niño busca la aprobación. ¿Por qué? Bueno, porque acá en el estadio del espejo se ve como Lacan ya empieza a plantear algo similar a lo que pasará luego en la metáfora paterna. Porque lo que dice es que ese adulto que lo tiene en brazos, ese progenitor agente de crianza, actúa como sostén simbólico, actúa como significante, digamos, ¿no? Es aquello que le permite al niño que se vea y que empieza a constituir, que empieza a construir ese yo que corresponde al terreno de lo imaginario, ¿sí? Es decir, ese adulto es el significante, es el simbólico, es lo simbólico, aquello que lo sostiene. Y ese niño tiene que ver con esa primera percepción propia, tiene que ver con lo imaginario, con lo construido, con lo significado, con lo relativo. Entonces se ve acá esto que él luego va a reformular, o mejor dicho, a plantear como algo que tiene que profundizarse en la metáfora paterna. Entonces tenemos, estadio del espejo respondería a la construcción, ¿sí?, del yo. Esto ya, repito, está bastante claro porque es Freud quien lo plantea esto. Lo que se va a hablar en Lacan en una forma más clara y más amplia es que no solo es la constitución del yo,
sino que también en la constitución del cuerpo, y esto también está en Freud, tal vez no de forma tan explícita, pero a ver, Freud habla que el cuerpo se configura mediante la pulsión, mediante la estimulación autoerótica en primera instancia, mediante las zonas erógenas, etc. Entonces, para Freud, el yo y el cuerpo es algo que se construye mediante la interacción, mediante las vivencias sexuales infantiles, como dice Lacan, mediante este otro que lo sostiene en brazos y que le da la aprobación y que actúa como sostén simbólico, etcétera, etcétera. Pero además, y esto es lo que vamos a ver ahora en la metáfora paterna, no solo es la construcción para el psicoanálisis lacaniano del yo, del cuerpo, como ya lo aborda Freud, sino que también se agrega un elemento más fundamental que es la construcción de la realidad. Y como adelanté en el apartado anterior, la construcción de la realidad tiene que ver con la inscripción del significante nombre del Padre. Quien inscribe el significante nombre del Padre es el neurótico. Esto le posibilita poder conservar la realidad compartida. Quien no inscribe el significado nombre del Padre y no finaliza el Edipo es un psicótico y en algún momento de su historia no podrá conservar la realidad compartida y se le va a venir abajo. ¿De qué forma? Bueno, mediante la atribución de significados unívocos, absolutos y absolutamente singulares, que solo el psicótico va a poder entender y significar de esa forma. Como dije antes, no sé, que un ruidito en la pared signifique que lo quieren matar. Entonces, todo esto es algo construido. El yo, el cuerpo y la realidad son construcciones. Así como se construyen en un momento y requieren de algo que lo construya, como lo es en el estadio del espejo, ¿sí? La construcción inicial de ese yo y del cuerpo, podríamos decir, en la metáfora paterna se presenta principalmente la construcción de la realidad, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, casi que me olvido. Y en todo esto aparece también un esclarecimiento que en Freud no está del todo explícito, que tiene que ver con la diferencia entre el ideal del yo y el yo ideal. Yo en sus videos respectivos, cuando hablé de los textos de Freud, hice una distinción, pero acá queda mucho más claro. Lo que va a decir Lacan es, el ideal del yo tiene que ver con lo significante, lo simbólico, aquella que actúa como sostén. En este caso de lo que hablaba recientemente del estadio del espejo, sería esa figura del agente de crianza, del progenitor que tiene en brazos. Es decir, esa persona actúa como un sostén. El ideal es un sostén. Esa persona es un ideal. Y en esa constitución del yo, esa persona tendrá este rol. ¿En qué sentido? Bueno, será un ideal como persona, con sus respectivas características, cualidades, que probablemente para ese yo en construcción son significativas. Entonces lo utilizará como una especie de referencia y como algo a alcanzar. Entonces, ideal del yo sinónimo de simbólico, significante, sostén, etc. Mientras que el yo ideal para Lacan corresponde a lo imaginario, es decir, es lo que yo pretendo ser para mí mismo. ¿Basándome en qué? En el sostén, obviamente. Porque si no existiese ese sostén, el yo ideal no existiría. Si no existiese el ideal del yo que yo tengo que alcanzar, entonces yo no tendría mi yo ideal, que es eso que yo pretendo ser. Pero pretendo ser eso en función del ideal del yo, en función de eso que actúa como sostén para mi vida. Entonces, el yo ideal responde a lo imaginario. Es lo que yo supongo y lo que yo imagino y pretendo ser para alcanzar ese ideal que me sostiene, ¿no? El yo ideal no deja de ser un significado atribuido a ese ideal del yo que es un significante. Entonces, ¿no? Acá se lo ve como muchísimo más claro. El yo ideal es lo imaginario y el ideal del yo es el significante simbólico. Bueno, y la última aclaración tiene que ver con uno de los conceptos más abstractos dentro de la teoría lacaniana, más ambiguos, que tiene su razón de ser, porque la verdad es que Lacan no lo define con precisión y de manera explícita en ninguno de sus seminarios,
y que tiene diversas utilizaciones y que me animo a decir muchas veces se usa y no tiene ni idea qué significa. Y remito, ¿no? Me remito a lo que decía antes también, como un egocentrismo intelectual donde a veces se utilizan conceptos que ni se explican y se utilizan como para dar cuenta de cierto estatus intelectual, ¿no? Entonces, pregúntenle ustedes a sus profesores de última qué significa este concepto, a ver cómo lo explica ellos, o si tienen realmente una respuesta clara. Yo personalmente lo voy a abordar desde este lugar porque a mí no me genera nada decir que un concepto es ambiguo. Y porque si es ambiguo no es por culpa mía, sino porque el autor nunca lo definió con precisión, en este caso Lacan. Yo no tengo un problema de admitir esto y lo que voy a hacer para explicar los conceptos de otro minúscula a otro con mayúscula, en primera instancia remitiéndome al pasado, porque estos conceptos los toma Lacan del construccionismo social, de la psicología social. Él les da una vuelta de tuerca. De hecho, por esto, algunos consideran a Lacan como un plagiador, porque el nombre del concepto en verdad es el mismo. Lacan lo que va a hacer es variar el significado, pero el concepto de otro minúscula a otro con mayúscula pertenece a la psicología social. Entonces, voy a hablar primero del antecedente conceptual, etimológico, y después a mencionar brevemente, o como yo entiendo, habiendo estudiado a Lacan, la vuelta de tuerca que él hace. Entonces tenemos, para la psicología social, si vamos con el antecedente en primer lugar, para entender de dónde lo toma Lacan y qué vuelta de tuerca le dará consecuentemente. Para la psicología social existe el otro minúscula y otro mayúscula, ¿sí? El otro minúscula corresponde a una persona, ¿sí? A un otro, que literalmente es un semejante, es decir, un par, una persona físicamente hablando, literalmente hablando, estrictamente hablando. Es decir, un otro que es como yo, pero que no soy yo, por decirlo de algún modo. Entonces, esa persona es una persona físicamente, que tiene una determinada presencia que yo puedo identificar en un determinado momento, en un determinado tiempo, en un determinado espacio, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora mi vieja está durmiendo. Mi vieja es un otro, ¿sí? Si yo bajo a mi vieja, voy a la pieza, abro la puerta, está durmiendo, la puedo tocar, sé dónde está, sé quién es una persona literal, físicamente tiene una presencia. Eso es el otro con minúscula. Y para la psicología social, ¿sí? Estoy hablando dentro de la psicología social, ¿eh? Ahora después voy con Lacan. Y el otro con mayúscula lo que plantea es que ese otro con minúscula, esa persona de carne y hueso, literal, física, además de ser eso, es una persona que está inmersa en un periodo histórico, en una sociedad, en una cultura, y que por ende los valores que esa persona tiene son los valores socioculturales pertenecientes a ese periodo característico. No sé, mi vieja, ¿sí? Que está abajo, mi madre. ¡Mamá! Es un otro con minúscula porque, como dije, está ahí presente, está durmiendo, la puedo tocar, de carne y hueso, físicamente, literalmente. A su vez es un otro con mayúscula. ¿Por qué? Bueno, porque ella tiene las valoraciones que una sociedad y una cultura le transmitió en un periodo histórico en particular. En este caso, bueno, ella es argentina, nació acá en Capital, y le transmitieron esos valores. No sé, por ejemplo, que los perros son animales domésticos, que deben de ser queribles. Se le transmitió la información educacional que se nos transmitió a todos nosotros también. Porque nosotros también somos otros minúscula y otros con mayúscula. Cada uno de nosotros somos otro minúscula, otro con mayúscula. Somos personas de carne y hueso, pero que a su vez, por nacer en esta cultura, encarnamos las valoraciones de esa cultura. A mi vieja, a mí y a ustedes, nos han enseñado, no sé, que San Martín ha sido un prócer, que Belgrano ha sido un prócer, y así con todo. Si nosotros hubiésemos nacido en otra cultura, seríamos otro con mayúscula. Tendríamos otras valoraciones, se nos hubiesen transmitido otras valoraciones socioculturales, hubiésemos interiorizado y encarnado otras representaciones culturales, dependiendo del periodo histórico y la cultura en la que hayamos nacido. No sé,
si yo hubiese nacido, o si mi vieja o ustedes hubiesen nacido hoy mismo en China, o mejor dicho, en ciertas ciudades de China, tal vez no serían para nosotros, como hoy lo somos argentinos, los perros, animales domésticos, sino que tal vez si hubiésemos nacido allá hubiesen sido animales comestibles, ¿no? Y hubiésemos transmitido eso a los demás. Porque bueno, ahí no hay una verdad absoluta, tiene que ver con la transmisión, con esa tendencia que demuestra la psicología social a pensar como en las mayorías, tiene que ver con la obediencia, con la influencia social, con la presión social, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hubiésemos nacido, mismo acá en Argentina tal vez, ¿no? Para no irnos tan lejos hacia China, en otra provincia, hubiésemos encarnado los valores de otra provincia. Que tal vez alguien que nace, tiro medio fruta, ¿no? Pero alguien que nace en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tal vez escucha más un género musical, ¿entendés? Que tal vez si nació en el interior esa persona, quizás tendría una tendencia más a escuchar, no sé, folclore, digo. Entonces, esos otros con minúscula serán otros con mayúscula, y esos otros con mayúscula dependerán de dónde se nace, de la cultura, de la historia, de la provincia, etcétera, etcétera. Si hubiésemos nacido en una tribu, lo mismo, ¿no? Que si hubiésemos nacido en una tribu, no tendríamos las valoraciones capitalistas que tendríamos hoy. Tal vez tendríamos otros valores, donde tal vez sacrificar a un animal para nosotros sería algo común, porque se nos enseñó eso. Y si hubiésemos nacido en otro tiempo histórico, hace 120 años atrás, probablemente también tuviésemos otras valoraciones, ¿no? Bueno, creo que quedó bastante claro. Entonces, todo esto es para la psicología social. Lo retoma Lacan, le da una vuelta de tuerca, pero no tan grande, o sea, en parte está, bueno, depende de dónde uno se pare. Pero para Lacan, ese otro con minúscula es lo que para él va a ser el otro imaginario, ¿sí? Ese otro relativo, ese otro par, ese otro semejante con el cual vos te relacionás. Y el otro con mayúscula para Lacan va a ser el otro simbólico, el otro significante, que tiene que ver con la ley, ¿sí? Lo que yo acabo de decir para la psicología social, ese otro con mayúscula, tiene que ver con la transmisión de la ley sociocultural, ¿no? Es decir, te transmito mis valoraciones socioculturales, te digo qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Bueno, para Lacan ese otro con mayúscula, simbólico, tiene que ver también con esto, tiene que ver con la inscripción de la ley, pero tiene que ver también con la inscripción de la ley en términos del significante, es decir, en términos del significante primordial. Va más allá de la ley cultural, sino que Lacan va a plantear que el significante nombre del Padre, ¿sí? De este otro con mayúscula, que puede permitir que se inscriba eso, lo que posibilita es la inscripción de la ley que va a permitir que todo pueda ser significado de forma compartida. Yo no entiendo, de verdad que no entiendo. Vamos de nuevo. Para la psicología social el otro con mayúscula es ese otro que encarna valoraciones. Para Lacan tiene que ver con eso, pero él va un poquito más allá, porque no se tratan de valoraciones literales solamente, de decir, bueno, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, esto está bien, esto está mal, podés matar animales, no podés, etc. Va más allá de eso. Lacan dice, la inscripción del significante, nombre del Padre, posibilitado por el otro simbólico, por el otro con mayúscula, lo que va a permitir es que uno pueda inscribirse en el terreno de las significaciones compartidas. Tiene que ver como en una especie de prohibición universal para él que excede las culturas y que y que una vez inscrito va a posibilitar que uno comparta la realidad con los demás. Entonces, el otro con mayúscula para Lacan tiene que ver con eso, con la inscripción de la ley en términos del significante nombre del Padre. Aquello que, inscrito previamente, va a posibilitar que vos puedas incorporar todas las valoraciones socioculturales que te transmitirán. Y además también tiene otra acepción. ¿No? Ustedes lo que tienen que entender es que siempre que sea otro minúscula es imaginario, relativo, un par semejante. Siempre que sea otro con mayúscula, el otro simbólico, el otro de la ley en este sentido más general, de la inscripción del nombre del Padre, que habiéndose inscrito va a posibilitar que vos puedas compartir la realidad con los demás.
no solo en el sentido que lo plantea la psicología social, aunque eso también está. Y además, el otro con mayúscula remite, digamos, a todo lo que tiene que ver con esos progenitores y con esos ideales del yo, ¿sí? que son los progenitores, con esas valoraciones y esa interpretación que el infante suele hacer para con los padres, a quien los entiende como dioses, ¿no? Son los padres, cuando uno es niño. Uy, perdón, el vinito ya me está matando. No, esto no es coca, papi. ¿No? Cuando uno es niño, percibe a los padres como endiosados, como omnipotentes, como todopoderosos, ¿no? Como personas valientes, que todo lo pueden, que reúnen todas las características, que están dotados de todas las características que todo el mundo desearía tener, ¿no? Como que ese es un poco el rol que ocupa el padre. Entonces es un otro con mayúsculas, simbólico, que encarna la ley, que representa de alguna forma todo lo que sucede en el complejo de Edipo lacaniano y que a su vez tiene que ver con las figuras parentales, con esos padres endiosados, todopoderosos, que le transmitirán la ley, ¿no? Entonces, esa es la forma de entender este otro con mayúscula y este otro con minúscula. Bueno, ahora sí nos metemos con los 3 tiempos del Edipo. Habíamos dicho entonces la construcción del cuerpo, del yo y de la realidad, ¿sí? Esto es algo que se construye. El inicio de la construcción del yo lo podíamos ubicar en aquel nuevo acto psíquico del cual Freud habla, que tiene que ver con el estadio del espejo lacaniano, ¿no? Ahí tenemos esa construcción del yo, del cuerpo, y estos 3 tiempos nos van a permitir principalmente para explicar la construcción de la realidad. Ojo, esta apreciación y esta distinción es personal, en verdad. El yo y el cuerpo se están desarrollando todo el tiempo. De hecho, para que el cuerpo y el yo se desarrollen, van a necesitar también de este acontecimiento. Pero bueno, me permito hacer esa pequeña distinción y decir que principalmente en la metáfora paterna se va a hablar, o en el complejo edipo lacaniano nos va a permitir hablar y referirnos a la construcción de la realidad, ¿sí? Que tiene que ver con esa realidad que yo dije antes, imaginaria, ¿sí? La realidad responde a lo imaginario. La realidad no es lo real. Esto que quede claro, ¿sí? Los 3 registros que propone Lacan son real, simbólico e imaginario. La realidad pónganla del lado de lo imaginario, de lo relativo, de lo construido. Y aunque tenga algunas letras y comparta algunas letras con lo real, son antagónicos, me animo a decir, o al menos por el momento entiéndanlo así. La realidad es lo imaginario, es lo relativo a lo construido. Lo real es otra cosa, ya lo veremos más adelante. Por el momento no lo voy a tocar. Entonces, tenemos construcción del cuerpo, del yo y de la realidad. Comienza en ese nuevo acto psíquico. Va a aparecer ahora la metáfora paterna que va a contribuir con todo esto, pero yo me permito principalmente abocarme y decir que la construcción de la realidad es lo que se aborda principalmente en la metáfora paterna. Entonces tenemos primer tiempo. Tiene que ver con la simbolización primordial. ¿Se acuerdan ustedes cómo inicia Lacan a teorizar esto? ¿Se acuerdan cuando habla Freud del Fort-da? Es lo que dice que el niño realiza un juego que tiene que ver con tirar un carretel desde la cunita, etcétera, que él lo tira y luego lo hace aparecer, etcétera. Yo tengo videos ya al respecto, cualquier cosa van a verlo. Entonces, lo que va a decir Lacan es que en ese momento hay una simbolización, Freud la expresa en ese juego, hay una simbolización donde los niños comienzan a entender que la madre se va y viene. Entonces, si la madre se va y viene, los niños simbolizan esa situación y comienzan a darse cuenta que entonces hay algo que excede el deseo de la madre por uno, ¿no? El niño dice, mi madre se va y viene.
Si solamente me desease a mí, mi madre no tendría motivos por los cuales irse. ¿No? Al parecer hay algo más que excede el deseo de mi madre por mí, que Lacan llama el deseo de otra cosa, ¿no? O sea, mi madre desea algo más que a mí. ¿Qué es eso que desea mi madre? El niño no lo sabe, ¿sí? En primera instancia, solamente percibe que la madre se va y que viene, por ende que hay un deseo de otra cosa. La madre no solo desea a ese niño, si no se quedaría con él, sino que hay algo más. Entonces, esto tiene que ver con el significante de mayúscula M mayúscula, significante deseo de la madre. El niño simboliza y entiende que la madre desea algo, pero esto es un significante. Es decir, no tiene un significado. ¿Qué dijimos que era el significante? Bueno, algo que se percibe, ¿no? Y acá empezamos a establecer las relaciones. ¿Qué percibe el niño acá? Que la madre se va y que viene. ¿Cuál es el significado? No tiene todavía. Si no, no sería significante. ¿Se entiende? Entonces, significante de mayúscula M mayúscula, significante de M, que Lacan, para expresar que es una incógnita, es decir, que todavía no tiene significado, lo expresa de la siguiente manera. Pone significante, ¿sí? O mejor dicho, D mayúscula, M mayúscula barra X, ¿sí? Deseo de la madre es básicamente una incógnita. Simplemente es un significante por el momento. Entonces, va a llegar un momento de este primer tiempo del complejo de Edipo donde el niño va a tener que desear, ¿sí? Ser el falo de la madre. Y acá me meto con un tecnicismo y una breve aclaración, abro paréntesis. ¿Por qué hablamos de falo de la madre y no hablamos de deseo? Acá también, si me escucha un lacaniano me va a matar. No le dé mucha bola a esto, esto es un tecnicismo. ¿De dónde viene? Es decir, se cambia una palabra, pero tranquilamente podría llamársele deseo de la madre, en vez de ser falo de la madre. Usted no puede decir semejante barbaridad. Usted no puede decir semejante barbaridad. ¿Por qué se llama así? Complejo de Edipo freudiano, vamos ya a ese momento. Lo que dice Freud es que la niña, ¿sí? Cuando se entera que efectivamente no le va a crecer ese falo, que sí cree que le va a crecer y que ella considera que es su pequeño clítoris, cuando se percibe realmente como castrada, cuando el complejo de castración recae sobre la niña, ¿qué pasa? La niña responsabiliza a la madre de haberla creado mal, dice Freud, de haberla creado mal. Entonces va a mutar, va a trasladar ese deseo de tener el falo por el deseo de poseer al padre y finalmente por el deseo de tener un hijo con el padre. Entonces, hay allí ese deseo de la madre en el complejo de Edipo freudiano, el deseo de tener el falo, finalmente va mutando hasta transformarse en el deseo de tener un hijo. Entonces, el hijo es el falo de la madre. Por eso hablamos acá de falo. El niño tiene que desear o no ser, desear ser o no ser, perdón, el falo de la madre. ¿Sí? El deseo de la madre, básicamente. Pero técnicamente ustedes utilicen la expresión falo. Entonces, ¿cómo va a llegar el niño a eso? ¿Cómo el niño va a intentar posicionarse como aquello que él va a tener que suponer que la madre desea a través de la significación fálica? Pero voy de nuevo por si no se entendió. Deseo de la madre es una incógnita. El niño percibe que la madre va y viene. En algún momento el niño va a tener que desear, en el mejor de los casos, digamos, va a tener que desear ser el falo de la madre. Va a tener que desear posicionarse como aquello que él supondrá que la madre desea, ¿no? Él dice, mi madre se va y viene. ¿Qué desea mi madre? Bueno, se le tiene que atribuir un significado a eso. Y el niño tiene que desear posicionarse como el falo de la madre, como aquello que él significará que la madre desea. Entonces,
aparece acá en el primer tiempo la inscripción del significante nombre del Padre. Y si se inscribe otro significante, aparece la significación. Porque ¿qué es lo que decía Lacan? Y que yo hablé en el primer video donde hablo del estructuralismo y del lenguaje para Lacan, que los significados devienen de al menos la conjunción de dos significantes. Lacan decía, el significante en cuanto tal no significa nada. Para que algo tenga un significado, tiene que haber al menos dos significantes. Dicho de otra forma, tiene que haber dos personas, dos interpretaciones que entren en juego, que entren en relación. En este caso, el significante nombre del Padre, que no deja de ser la interpretación, digamos, que el niño hace de lo que la madre desea. Es decir, el niño va a tener que interpretar, ¿sí?, mediante la inscripción del significante nombre del Padre y ese otro significante que ya tenía, que era el deseo de la madre, él va a tener que hacer una especie de interpretación de ambos significantes. ¿Qué pasa? Si dos significantes se combinan, ahí sí aparece la significación. Entonces, habiéndose inscrito el significante nombre del Padre y mezclándose con el significante deseo de la madre, o mejor dicho, como dirá Lacan, reemplazándolo, ya que se le llama a esto, ¿sí? A esto se le llama metáfora paterna, porque lo que sucede acá es que un significante es reemplazado por otro significante. Y en definitiva, esa es la definición para Lacan de metáfora. Cuando un significante reemplaza otro significante, estamos hablando de una metáfora. ¿Qué produce eso? Una significación. En este caso, significante deseo de la madre, una incógnita, significante deseo del padre. El significante deseo del nombre del padre reemplaza, ¿sí?, al significante deseo de la madre y aparece así la significación. ¿Qué significación? La significación fálica. Yo no entiendo. De verdad que no entiendo. ¿Cómo entendemos esto? Vamos a verlo. Pasa lo siguiente, ¿no? El niño ve que su madre va y viene, aparece el significante deseo de la madre, ¿sí?, una incógnita. Tiene que desear ser el falo de la madre y va a ver que la madre desea algo que está más allá, que tiene que ver con una figura que encarna una posición de ley, de superioridad, que la madre desea. Que, como dije antes, no remite a la figura del padre en términos literales, sino a una especie de suposición y de simbolización y de significación que el niño tiene que atribuir. Mi madre desea algo, tiene que decir el niño, o mi progenitora, mi agente de crianza, que va más allá de lo que yo le puedo ofrecer. Y que no lo tengo yo, sino que lo tiene otra persona. Entonces, ahí aparece esta mezcla, este cambio, esta modificación del significante de M incógnita por el significante NP nombre del Padre. El niño tiene que decir, hay un otro que posee aquello que yo no estoy poseyendo. Hay un otro que posee lo que yo no tengo. Entonces, ¿quién es ese otro? Bueno, ese es el Padre. ¿Es el Padre en términos literales, estrictos, físicos, en un otro con minúscula? No, es en un otro con mayúscula. Es ese Padre simbólico, es ese Padre de la ley. No tiene que estar necesariamente. No deja de ser una simbolización, una suposición que el niño tiene que poder interpretar. Para que el niño pueda interpretar, la madre tiene que demostrar que hay un interés por fuera del niño. Si la madre se queda siempre con el niño, digamos, si lo trata como a su pequeño falo, a su pequeña cosita eternamente, entonces el niño no va a poder realizar, ¿sí? No se va a poder inscribir el significante nombre del padre. La madre tiene que demostrar que su interés excede al niño, que el niño no es su falo, que hay algo más allá de ese niño. Eso que hará la madre le va a posibilitar al niño interpretar eso.
¿Cómo lo interpreta? Bueno, mediante la inscripción del nombre del padre. ¿Y cómo aparece la inscripción del nombre del padre o el significante nombre del padre? Bueno, cuando el niño empiece a ver que la madre se empieza a ver interesada por otras personas, por el padre, entre comillas. Entonces, se da así la interpretación. En esa metáfora, en esa modificación, en esa interpretación, simbolización primordial, en esa relación entre los significantes, aparece así la interpretación. Si Lacan decía que para que haya significación tiene que haber al menos dos significantes que se relacionen, ahora sí acaba de ocurrir. ¿Por qué? Porque el significante DM, deseo de la madre, se mezcla, se conjuga o es reemplazado, por decirlo del otro modo, del modo metafórico, por el significante nombre del padre. Entonces se interpreta, se significa algo. ¿En qué terreno nos encontramos ahora? Bueno, en el terreno de la significación. Por ende, en el terreno de lo imaginario, ya no en el terreno del significante. Ya aparece ahora la significación imaginaria. ¿Por qué imaginaria? Bueno, porque pertenece al terreno de la realidad, de lo relativo. Y, habiéndose inscrito el significante nombre del padre, ese niño tiene la posibilidad de posicionarse como aquello que él ha significado e interpretado, ¿no? Por ejemplo, el niño dice: estoy viendo que mi madre va y viene. Entiendo que no me desea a mí, sino que hay algo más. Ese algo más tiene que ver, ¿sí?, con ese nombre del padre. Es decir, hay una persona a la que mi madre está deseando. ¿Qué tiene esa persona que yo no tengo? X cosa. Esa es la significación, esa es la interpretación. Eso es lo que produce la conjunción de estos dos significantes. Eso es lo que produce la metáfora paterna, esa interpretación. En la medida en que el niño haga esa interpretación, el niño va a poder decir: ah, bueno, entonces lo que mi madre desea de mi padre es, o de otra persona, o sea, ese deseo que excede a mi persona, es esto. Que es, bueno, X, puede ser cualquier cosa, digamos. Puede ser cualquier característica. Lo que importa es que el niño signifique esa característica. Sea, no sé, la hombría, la fortaleza, cualquier cosa. Cuando pasa eso, el niño puede desear posicionarse en ese lugar. ¿Para qué? Bueno, para ser deseado por la madre y para competirle el lugar al padre, ¿no? Entonces, esto es lo que Freud habla del complejo de Edipo, cuando el niño, para Freud en términos literales, el niño se exhibe ante la madre, se muestra desnudo, etc. Leche, mucha leche. Entonces, ahí podríamos pensar, en eso que Freud plantea así, lo que está pasando es que el niño ya ha significado, ya se ha interpretado esta situación, aparece la significación fálica imaginaria, producto de la metáfora paterna, de esa modificación del significante NP por el significante DM, y entonces el niño está intentando conquistar a la madre. ¿Por qué la está intentando conquistar? Porque produjo la significación y la metáfora paterna. Entonces, gracias a eso, gracias a la inscripción del significante nombre del padre, acá lo fundamental. Que esto quede bien claro. El complejo de Edipo va a poder continuar. ¿Por qué? Porque para el complejo de Edipo continúe, tiene que aparecer la amenaza de castración en términos freudianos o la prohibición en términos lacanianos, la interdicción. Y para que se prive a alguien de algo, para que se le prohíba a alguien algo, ese alguien tiene que estar comportándose de una determinada manera. Para que ese alguien se comporte de una determinada manera, tiene que haber significado anteriormente el deseo de la madre. ¿Sí? Entonces, la significación fálica, producto de la metáfora paterna, de la modificación del cambio del significante NP por el significante DM, ¿sí?, produce la significación. Esa significación lo que va a generar es que el niño pueda posicionarse como aquello que para él supuestamente la madre desea. Intentará conquistar a la madre. Y si se produce todo esto e intenta conquistar a la madre, entonces el complejo de Edipo va a poder continuar con su desarrollo y con los dos tiempos que les voy a hablar ahora.
si no se produce la metáfora paterna, si no se inscribe el significante nombre del padre, el niño no significa, no interpreta imaginariamente lo que la madre desea, no desea tampoco ponerse ni ser el falo de la madre, y entonces queda inconcluso eso. Para que el complejo de Edipo continúe, ¿sí? Que lo que tiene que continuar ahora es la prohibición, el niño tiene que posicionarse en ese lugar, tiene que significar, tiene que haberse inscrito el significante nombre del padre, tiene que significar imaginariamente, tiene que desear posicionarse como aquello que para él la madre desea, y así aparecerá la prohibición. En la medida en que no se escribe el significante nombre del padre, el niño no se posiciona como aquello que la madre desea, como el falo de la madre. No desea ser el falo de la madre. Entonces no aparece la prohibición, no aparece la castración, y entonces el complejo de Edipo no termina. Por eso lo que decía antes, la diferencia entre la neurosis y la psicosis tiene que ver con la inscripción del significante nombre del padre en la neurosis, que es lo mismo que decir que el complejo de Edipo se desarrolle y finalice. Mientras que en la psicosis, decir que el significante nombre del padre no se inscribió o ha sido forcluido, es lo mismo que decir que el complejo de Edipo no finaliza. ¿Por qué? Bueno, porque para que finalice tiene que escribirse el significante nombre del padre, que va a posibilitar que la significación fálica aparezca y que va a posibilitar que el niño intente conquistar a la madre, si se posicione y haga todo lo posible para ser deseable por la madre, para ser el falo de la madre, para hablar técnicamente, y así entonces aparecerá en el segundo tiempo la prohibición. Si eso no pasa, si no se escribe el significante NP, no continúa todo el resto, por ende no continúa el complejo de Edipo, ¿sí? Esa es la distinción fundamental. Entonces, llegamos ahora sí al segundo tiempo, que tiene que ver, como decía anteriormente, con la prohibición. Para que exista la prohibición, uno tiene que posicionarse en un lugar prohibido, ¿no? Esto va a devenir, repito, para que quede bien claro, por la inscripción del significante nombre del padre, de la metáfora paterna y todo lo que les acabo de comentar. En la neurosis esto pasa, por ende va a poder existir una prohibición, se llega a este segundo tiempo, y en la psicosis eso no pasa, porque no aparece la significación fálica, no se pone el niño en el lugar en el cual se le debe de prohibir esa conducta, por ende el Edipo muere ahí, es un Edipo ausente en la psicosis. Entonces, esto que vamos a ver a continuación responde a la neurosis. El psicótico ya ha quedado atrás, no ha podido inscribir el significante nombre del padre. Entonces, cuando se posiciona el niño como falo, cuando hace esa significación fálica, cuando interpreta el deseo de la madre gracias a la inscripción del significante nombre del padre, comenzará a comportarse de una forma en pos de intentar conquistar a la madre. Creo que ya está bastante claro. Por las dudas repito igual esto. Cuando estamos hablando de falo, no estamos hablando de pene ahora, ¿no? Si bien en Freud eso se veía de una forma bastante clara a mi entender, estamos hablando ahora de falo en un sentido grande. Es decir, en falo como algo que simplemente ha sido significado y que puede ser significado de múltiples formas. El falo de la madre, desear ser el falo de la madre, no es más que desear ser aquello que uno supone que la madre desea. Poco tiene que ver con prestarle o querer conquistar a la madre mostrándole el pene, ¿no? Aunque puede pasar desde luego que el niño se toque adelante, eso sigue existiendo, pero va más allá del falo en términos literales, como si se tratase de un pene. Tiene que ver con una interpretación de un deseo ajeno y de querer posicionarse como eso que supuestamente la otra persona, en este caso la madre, está deseando. Entonces, en este proceder, el niño, habiendo significado fálicamente, intentará conquistar a la madre, ¿sí? Por medio de unas conductas y de la significación dada, se comportará de una determinada manera que ha de ser prohibida. Pero acá algo interesante es que para Lacan no solo es la prohibición por parte del padre, no es solo la prohibición para con el niño, como sí suele hablar Freud, sino que es la prohibición también para con la madre, ¿no? Es decir, la madre puede desear poseer a ese niño que se ha posicionado como su falo, ¿no? En ese interés del niño por desear conquistar a la madre puede sentir ternura y puede querer quedarse con ese niño falo, ese falo que a ella le falta,
Entonces, la prohibición se dirige hacia ambos lados. Es una prohibición hacia la madre para que se separe del niño y hacia el niño para que se separe de la madre. Y lo que va a decir Lacan, ¿no? Que también es sumamente interesante, para mechar con lo que hablábamos antes, que la castración, ¿sí? La prohibición, también importante esto, no estamos hablando ya ahora de amenaza de castración en términos estrictos, literales, como hacía Freud. No es que se le tiene que decir al niño te vamos a cortar el pene o el falo, literalmente, como mencionaba Freud, sino que es la amenaza de castración refiriéndose a una prohibición. Se le tiene que prohibir al niño. Va más allá de querer quitarle el falo, literalmente hablando. Ahora va en el sentido de querer quitarle el falo en su sentido global, imaginario. Decirle al niño que no puede posicionarse como ese deseo de la madre. Y decirle a la madre también que tampoco puede posicionarse y atrapar y fusionarse y querer tener y poseer a ese niño que ha significado fálicamente su deseo. Entonces, es una prohibición bidireccional, podríamos llamarle, y es una amenaza que se da, va a decir Lacan, simbólicamente. ¿Por qué simbólicamente? Bueno, porque tiene que ver con una prohibición que tiene que tener igual, atenti con esto, tiene que tener igual, dice él, un correlato imaginario o real o literalmente en la vida del sujeto, pero que no necesariamente tiene que requerir de la presencia del padre. ¿A qué me refiero? El complejo de castración tiene que ver con lo simbólico, ¿sí? Tiene que ver con la inscripción de una prohibición que va a determinar de alguna forma la vida de ese niño, que la va a determinar para bien, porque le va a posibilitar comprender que no todo es posible y que no puede poseer a la madre. Entonces, es simbólica en ese sentido, pero a su vez tiene que tener su correlato imaginario. Tiene que haber una persona que le diga al niño que no puede comportarse de esa manera. Que tenga que existir esa persona. ¿Quiere decir que tenga que estar el padre literalmente presente? No, no necesariamente. Tal vez sí. Y el padre lo puede cagar a pedo, digamos, al nene. Y decirle, no, flaco, no haga más esto porque te voy a dar una viaba, digamos, ¿no? O tal vez si el padre no está, porque pasa eso, tal vez solamente lo crió la madre, bueno, puede ser que el niño entienda la prohibición por medio de la figura de la madre, que la madre le diga, no, no hagas eso, y que el niño entienda que la madre le dijo eso porque hay algo hay alguien, una autoridad, una ley por encima, que sí tiene eso que él no tiene. Y esa ley es más fuerte y es superior a su presencia. ¿No? Lo voy a leer textualmente, como voy a citar a Lacan. Él dice, el padre interviene entonces como teniendo derecho y no como personaje real. A saber, que incluso si no está ahí, si llama a la madre por teléfono, por ejemplo, el resultado es el mismo, dice, ¿no? Bueno, acá está dando cuenta de que quizás el padre no está y que puede suceder, no sé, que el niño vea a la madre hablando por teléfono y que diga, bueno, lo que desea mi madre está en aquella persona con la cual, qué sé yo, ella habla por teléfono. Básicamente tienen que entender que hay una ley por encima que se tiene que respetar, que imaginariamente tiene que tener su correlato, sí, no necesariamente en la figura del padre. Puede ser la madre quien encarne el rol de la prohibición, de algún modo, ¿no? El niño va a significar, ¿no?, la prohibición de la madre como algo que está por encima incluso de la madre y como algo que la madre desea más que al niño. Entonces, en ese sentido se tiene que dar la prohibición. Dicen también, la castración es un acto simbólico cuyo agente es alguien real. Acá los que le digo, ¿no? Tiene que haber una persona de carne y hueso. Tiene que suceder en sentido literal la prohibición. En sentido
imaginario, en lo que remite a la realidad. Pero no necesariamente tiene que ser el padre quien esté presente. Puede ser una prohibición que emerja, salga de la madre misma. Sigo. La castración es un acto simbólico cuyo agente sí es alguien real. El padre o la madre que le dicen te lo van a cortar y cuyo objeto es un objeto imaginario. ¿Sí? Acá con el te lo van a cortar remiten a que está prohibido eso, ¿no? Que no puede comportarse de esa forma porque va a tener una represalia. ¿Sí? En ese sentido, entiéndanlo. Y dice, cuyo objeto es un objeto imaginario. ¿Por qué un objeto imaginario? Bueno, porque aquello que le van a cortar, que le van a prohibir, es aquello que ese niño singularmente ha significado, ha interpretado luego de la metáfora paterna y de la sustitución del significante DM por el significante NP. ¿Se entiende? Entonces, en este sentido es que se da la prohibición. Es una prohibición, una castración general, ya no ligada a la castración literal del pene, sino una prohibición del falo, del deseo de la madre, una prohibición que se dirige hacia la madre y hacia el niño, que es un acto simbólico, tiene que ver con la inscripción de la ley de la prohibición en términos simbólicos y que requiere apoyarse en una figura imaginaria, que no necesariamente tiene que ser el padre. El padre puede no estar, puede ser la madre. Lo que tiene que pasar es que el niño entienda que eso está prohibido y que hay algo más allá de la madre y de él. Hay una ley que se tiene que respetar. Hago una aclaración antes de continuar porque esto puede llegar a ser confuso y nada, si ustedes confunden estos conceptos, obviamente les van a corregir. Nombre del padre, metáfora paterna y significación fálica son conceptos que están todos relacionados, pero no remiten a lo mismo. Nombre del padre es el significante primordial, el significante impar, ese significante que ordena, que permite que se desarrolle el complejo de Edipo y que va a posibilitar, en caso de que se inscriba, que uno pueda finalizar el Edipo. ¿Sí? Es lo que difiere, el significante nombre del padre, en la inscripción o no del mismo, es lo que difiere a la neurosis de la psicosis respectivamente. Entonces, nombre del padre es significante. Metáfora paterna. La metáfora paterna es el cambio de un significante por otro. En este caso el significante, dijimos, nombre del padre por el significante DM. Entonces, nombre del padre es un significante, metáfora paterna la sustitución de un significante por otro, y por último significación fálica, que es el resultado de la metáfora paterna. Gracias a que esos dos significantes se modifican, se conjugan, se cambian, se relacionan, aparece allí la significación fálica, que es la consecuencia de la metáfora paterna. Ahora sí continúo con el tercer tiempo del complejo de Edipo. Y el último tiempo del Edipo tiene que ver con la salida del Edipo. ¿Qué es lo que pasa? Teníamos entonces que al niño se le prohíbe conquistar a la madre y a la madre se le prohíbe quedarse con el niño. Aparece, ¿sí?, esta castración entendida en términos generales, ligada a la prohibición. En el tercer tiempo del Edipo lo que tiene que pasar es que el niño entienda que quien sí porta aquello que él suponía que la madre deseaba, ¿sí?, aquella significación fálica que él le otorgó, que posibilitó que él se posicione en ese lugar para hacer el deseo de la madre, tiene que entender que eso él no lo tiene, que lo tiene el padre, lo tiene el portador de la ley. Así la ley también toma más efectividad. El padre tiene aquello que la madre desea que él no tiene y además es la persona que inscribió la ley, es la persona que le prohibió. Entonces, ese padre lo tiene todo. El padre es el portador de la ley y para soportar la ley es preciso que tenga, va a decir Lacan, aquello que la madre desea y que el niño no tiene. Entonces, esto va a posibilitar que se constituya, ¿sí?, así como hablaba Freud en su momento, en este tercer tiempo,
que tiene que ver con la salida para Lacan del complejo de Edipo, se relaciona con lo que Freud hablaba en su momento, que él que decía, cuando finaliza el complejo de Edipo se constituye el superyo. Él decía, el superyo es el heredero del complejo de Edipo. Bueno, Lacan obviamente va a continuar con esto, y gracias a que sucede esto que acabo de decir, que el padre tiene aquello que la madre desea, que el niño no, que el niño deseó tener, y que además es ese padre es el portador de la ley, bueno, el padre cumple con todos los requisitos, y es esa aspiración, es ese ideal del yo, es ese símbolo que el niño desearía ser. El padre tiene todo lo que la madre deseó y todo lo que el niño deseaba tener para sí para quedarse con la madre. El padre es aquello que tiene todo que él no tuvo. El padre es esa referencia. El padre es lo que él desea ser. El padre es ese ideal, ¿no? Entonces, acá aparece el ideal del yo y comienza a constituirse, dice Lacan, el superyo. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo que se tiene que entender acá. Que esto quede bien claro. El niño se va a llevar, dice Lacan, el significante nombre del padre, ¿sí? El significante ligado a la ley, a la inscripción de la ley, a ese Padre todopoderoso que posibilitó su inscripción, que se forme el ideal del yo, el superyo, como estamos viendo ahora, gracias a que se continuó y se posibilitó el desarrollo del complejo de Edipo. Bueno, lo que va a pasar es que ese significante va a posibilitar que se lo lleve en el bolsillo, dice Lacan. Ahora lo voy a explicar bien. Que se lo lleve como propiedad, como certificado, ¿cómo más le llama? Como bandera, como propiedad, como signo, como emblema, etc. El cual le va a ser útil y lo va a tener ahí en reserva, ¿sí? Que va a actuar como falo simbólico ahora, no imaginario, que tendrá que usar luego en la pubertad. Parece medio un chino, pero tiene coherencia. ¿Qué es lo que está diciendo acá? El niño dice, mi padre tiene todo lo que yo no tengo. Mi madre se ha quedado con mi padre. Él encarna la ley. Él es mi ideal del yo. Él es mi super yo. Entonces, me voy a llevar su significante en el bolsillo, como propiedad, como emblema, y en el futuro me va a servir. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Y se lo lleva, dice, sí, se lo lleva como significante. Y se lo lleva también, dice Lacan, como falo simbólico, ya no como falo imaginario. Entonces, se inscribe efectivamente el significante y en la salida se lo lleva como ideal del yo, como heredero del complejo de Edipo, como super yo, se lo va a llevar en el bolsillo el niño al significante. Lo que quiere decir esto es que ante eventuales situaciones que ese niño cuando crezca tendrá en el futuro, situaciones dramáticas que todos tenemos, ¿no? Como por ejemplo, intentaré objetivar la situación, aunque lo que hay que tener en cuenta, esto igual lo retomaré más adelante en otro video, lo que hay que tener en cuenta es la subjetividad, es decir, no deja de ser algo subjetivo la consideración de que una situación y de que una vivencia es crítica o trágica para la persona. Si bien uno puede intentar objetivar, esto es lo que yo quería hacer, ¿no? Y decir, bueno, hay situaciones dramáticas en la vida de los seres humanos, como por ejemplo, no sé, la muerte de un familiar, la muerte de un hijo, que debe ser durísimo, la muerte de un amigo, el nacimiento de un hijo, etcétera, ¿no? Esas son situaciones que uno probablemente en la vida puede llegar a atravesar, que son situaciones críticas, dolorosas. Más allá de la objetivación que intento hacer y de esta universalización donde puede haber ciertos criterios comunes con los cuales ustedes coincidan conmigo, más allá de eso, no hay que quitarle la subjetividad, que es lo más importante de las personas. Tal vez para alguien puede ser crítica una situación que para la otra es irrelevante e insignificante. Bueno, ahí lo que importa es realmente la subjetividad. No sé, en el caso de Schreber, por ejemplo, que él tiene su desencadenamiento a partir de que es nombrado presidente. O me remito a otro caso de psicosis que conozco, no sé, una persona que
aparece el desencadenamiento de la psicosis cuando juega un partido de fútbol y donde tenía que rendir, ¿no? Tenía que tener un buen rendimiento. Entonces, si uno se lleva este significante, ¿no?, como emblema, se lo lleva como falo simbólico en el bolsillo, ya no tiene una significación. Es decir, si es un significante, como decía antes, no tiene una significación dada. Son significaciones que a medida que uno las vaya necesitando, las va a ir sacando, las va a imaginar, se van a transformar en ese momento, sí, en un falo simbólico. ¿Cómo irán apareciendo y de dónde las tomas? Bueno, de estas vivencias infantiles. Si bien acá, en el complejo de Edipo, en el primer tiempo, hay una significación fálica imaginaria, ahora en la finalización se lleva ese falo como símbolo, como emblema. ¿Qué te va a permitir eso como emblema, como referencia, como signo, como propiedad, como certificado, ¿no? Vean todos los sinónimos que usa Lacan. Lo que te va a permitir es conservar la realidad. ¿Por qué? Porque ante las situaciones críticas, si vos transitaste todo el complejo de Edipo y te llevas esto como significante, ante esas situaciones críticas que acabo de nombrar, las subjetivas, como el caso de Schreber, o un partido de fútbol, o las más convencionales, por llamarlo de algún modo, la muerte de un hijo, la muerte de un amigo, etcétera, etcétera, el nacimiento de alguien, etcétera, etcétera. Ante esas situaciones, si vos tenés el significante, vas a tener aquello, ¿sí?, el significante primordial, de allí el significante primordial, impar, que te va a permitir dar respuesta a la situación. Si vos no tenés el significante impar, primordial, nombre del padre, no te lo llevas como emblema porque no finalizaste el complejo de Edipo, por ende sos un psicótico, ¿qué te va a pasar? Que cuando tengas esas situaciones, esto el nombre que utiliza Lacan es coyunturas dramáticas, cuando tengas esas situaciones coyunturales, eventuales, dramáticas, la muerte de un hijo, que te nombren presidente de algo, etcétera, algo que sea muy significativo para vos, si no tenés eso como emblema, como propiedad significante nombre del padre, no vas a tener cómo responder, porque no vas a poder darle un significado a esa situación. ¿Por qué no vas a poder darle un significado? Porque no tenés el significante nombre del padre. Lo voy a poner con un ejemplo, para que se entienda claramente. Imagínense que una persona es neurótica, ¿sí? Se lleva el significante nombre del padre de forma simbólica. Se lo lleva como significante, como emblema, como estandarte, como bandera. Cuando le pase algo trágico en la vida, cuando tenga una coyuntura dramática, una situación crítica, esa persona va a poder responder. No sé, supongan que se le muere la esposa, ¿no? A una persona se le muere la esposa y esa persona es un neurótico. Por ende, tiene el significante nombre del padre en el bolsillo. Cuando le pase eso, va a poder significar la situación. Va a recurrir al significante primordial y como lo tiene, va a poder otorgarle un significado imaginario, fálico, relativo, que le va a permitir sobrellevar esa situación y no perder la realidad. Como por ejemplo, tiro verdura, tiro cualquier cosa, invento. Bueno, se me murió mi madre, dice, mi pareja, mi mujer, dirá la persona. ¿Qué hubiese hecho mi padre? Lo planteo de una forma muy burda, pero como para que se entienda. Puede decir, bueno, ¿qué ha hecho mi padre ante esa situación? ¿Cómo se ha manejado? Ese padre es símbolo, este significante nombre del padre que me permitió establecer mi ideal del yo, mi super yo, me orienta en la vida, me sostiene en la vida. Ese es el rol del significante, el sostén. Sostén que te permite, como decía antes, significar imaginariamente. Entonces, ante esa situación trágica, el neurótico va a poder recurrir al significante nombre del padre. Significante nombre del padre va a posibilitar que, basándose en las características que él tiene sobre su padre, ¿no?, y que ha podido nuclear en el ideal, en el ideal del yo, en el super yo, va a poder responder estableciendo significados a esa situación. Los significados no son universales, son propios, son singulares. Por eso lo que dice Lacan es, cuando finaliza el complejo de Edipo, se lo lleva como significante, es decir, no tiene un significado dado. Los significados irán apareciendo a medida que esa persona vaya viviendo y tenga situaciones como las que acabo de mencionar.
O sea, ante esa situación crítica encontrará una herramienta en el significante que le va a permitir significar esa situación basándose en las cualidades, en las características de su padre, de su ideal del yo, de su super yo, y eso va a posibilitar que conserve la realidad. En cambio, el psicótico, como no se lleva el significante nombre del padre como bandera, como estandarte, como no tiene ese símbolo, no tiene ese significante primordial, impar, cuando le pase algo así, cuando tenga una coyuntura dramática, una situación crítica, va a intentar recurrir al significante nombre del padre para poder significar imaginariamente la situación y poder sobrellevar la vida, y no lo va a lograr. Y la realidad se le va a venir abajo. Y no quiero profundizar, ya habrá un video para diferenciar bien al menos los síntomas, digamos, o cómo retorna el significante nombre del padre en lo real. Parece chino esto, ya lo van a entender, que es como Lacan dice que así se manifiesta, o cuál es el fenómeno propio de la psicosis como para poder reconocerla. No quiero contar esto ahora porque va a ser larguísimo el video, porque es un quilombo aparte explicarlo eso, ya tendrá su video, pero es eso lo que pasa, ¿sí? Uno puede sostener la realidad porque el significante nombre del padre actúa como carretera principal, lo sostiene, es un símbolo, es un estandarte, un emblema, gracias a que atravesó el complejo de Edipo, a que tuvo la significación fálica en su momento, etcétera, etcétera, todo lo que acabamos de ver. Mientras que el psicótico, ante la coyuntura dramática, no tiene nada de eso que el neurótico sí. No tiene el significante NP, no se ha inscrito, no lo lleva como emblema, como estandarte. Ante una situación crítica no va a poder responder, no va a poder significar imaginariamente, y la realidad se va a desvanecer. Y ahí va a aparecer el retorno de lo forcluido, ¿sí? El retorno del significante forcluido NP, nombre del padre, en lo real. Pero bueno, eso será cuestión de otro video. Bueno, gente, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, ¿no? Bueno, a mí me resulta muy atractivo, más allá de la complejidad que tiene y de todo lo que hemos visto. Es interesante cómo Lacan plantea básicamente que tiene que existir esto en la infancia, tiene que haber esa metáfora paterna, esa significación fálica, esa inscripción del significante nombre del padre, para que uno pueda vivir luego su vida compartiendo la realidad con los demás, ¿no? Compartiendo significados relativos e imaginarios con los demás. Es una propuesta bastante interesante, después cada uno sacará sus conclusiones, tendrá sus críticas, yo tengo las mías personales, pero bueno, espero que hayan podido entender todo esto tan pero tan complejo, ha sido un gran desafío. Cualquier cosa, si algo no se entendió, me avisan abajo en los comentarios y lo vamos viendo. Pero bueno, sepan que hice el máximo esfuerzo posible. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Vayan a estudiar.